Gracias. Bueno, pues hoy el tema que nos vamos a ocupar, el título es un título precioso y la verdad es que al principio yo no sabía cómo abordarlo porque es tan abrangente, hay tanta cosa que hablar acerca de esto, pero he decidido hablar acerca de la evolución del espíritu, de las conquistas que hacemos en las áreas de reencarnaciones y porque creo que es la manera que tenemos de poder acercarnos a Jesús, de poder desarrollar este amor y aprender de él y poco a poco acercarnos al Padre también. Bueno, para empezar a reflexionar, vamos a hablar de la pregunta número 23 del Libro de los Espíritus, donde los espíritus nos informan que, en síntesis, el espíritu es el principio inteligente del universo. Entonces todos, más adelante nos dicen que todos los espíritus hemos sido creados por el Padre, simples e ignorantes, simples de cualquier valor moral e ignorantes de cualquier bagaje intelectual. Emmanuel en el libro Pensamiento y Vida nos dice que tenemos que desarrollar dos alas para que nos traslade más cerca de Dios, para que nos ayude a acercarnos a Dios. Y estas dos alas serían las alas del amor y de la sabiduría. El amor es lo que nos compete hoy hablar de ello, pero también para hablar del amor tenemos que hablar de otras virtudes, de otras cosas que tenemos que desarrollar como espíritu, porque todo es un proceso y todo va encadenado. Entonces, para empezar vamos a hablar de la sabiduría. La sabiduría empieza con el conocimiento, con el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo intelectual. Y esto nos va a ayudar primeramente a diferenciar el bien del mal. Según nos dicen los espíritus, el bien es todo aquello que se acerca a las leyes divinas y el mal es todo aquello que de ellas se alejan. Entonces, este conocimiento nos ayudará, este conocimiento intelectual, de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia nos ayudará, por lo tanto, a diferenciar el bien y el mal. Y las leyes divinas vamos a rescatarla, porque también nos informan los espíritus que las leyes divinas están inscritas en nuestra conciencia. Por lo tanto, buscaremos en nuestra conciencia este bien y este mal, para luego hacer uso de nuestro libre albedrío. Entonces son cosas que siempre estamos hablando en la doctrina espírita y que son importantes que lo tengamos en cuenta y que nos analicemos siempre a ver en qué punto estamos, ¿no? Pero la inteligencia necesita un gran consejero, que son los sentimientos. El sentimiento también es algo que evoluciona con la evolución del espíritu, vaya la redundancia, pero es esto, no lo vamos adquiriendo, lo vamos conquistando, lo vamos desarrollando según nuestras vivencias, es algo que poco a poco va creciendo. Y esto se da mediante las varias reencarnaciones que tenemos. Como hemos dicho al principio, hemos sido creados simples e ignorantes y estamos destinados a ser felices, a ser espíritus puros. Entonces, unos irán más deprisa y otros irán más rápidos, pero nuestro destino es este y por eso tenemos que trabajar. Entonces, el amor es el sentimiento más puro y sublime que existe. Y para que nosotros podamos llegar a tener esto, es una lección muy importante. Quizás la más importante que tenemos como espíritu es precisamente aprender a amar. Pero no este amor que estamos acostumbrados de aquí, de la tierra, ¿no? El amor físico, el amor donde envuelve las pasiones, donde está la parte más material. No es de esto que estamos hablando hoy, porque todo esto, todo lo que es perecedero, no sostiene el amor para siempre. Y lo que nosotros estamos hablando es de que necesitamos el amor cada vez más. Es como, luego al final vamos a hablar del amor como una rueda que gira, ¿no? Luego esto dejamos para el final, pero entonces es algo que es lo más importante que tenemos y no vamos a conseguir de hoy a mañana. Es todo un proceso.
Joana de Ángeles en el libro Amor, Imbatible Amor, nos habla que el amor tiene como 3 etapas de desarrollo. Nos habla de la etapa y no es algo que también podemos compararlo a la vida actual, pero es algo también de la vida del espíritu mismo. Ella nos habla del amor infantil, del amor juvenil y del amor maduro. ¿Qué nos viene a decir ella? Nos dice que en el amor infantil es aquella etapa donde nosotros somos un poco egoístas, donde nosotros nos preocupamos mucho más por nosotros mismos que por aquel ser a quien amamos. Es un amor que es obsesivo, es dominador. Y luego empezamos la etapa juvenil, donde somos muy inseguros todavía. Y solo entonces, más tarde, es que vivimos la etapa del amor maduro, donde nosotros queremos vivirlo en plenitud, donde nosotros nos entregamos y queremos hacer que los demás lo vivan con nosotros. Queremos construir amor también. Entonces es bueno también, os he hablado de esto, para que nos preguntemos en qué etapa del amor nos encontramos. ¿Estamos viviendo este amor egoísta? Este amor que necesitamos retener a la persona. Estamos viviendo este amor que tenemos todavía el miedo, nos sentimos inseguros, o estamos viviendo este amor que ya queremos construir el amor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la parte más terrenal, ¿no? Hay varios estudios que nos hablan del efecto del amor en la salud física. Aquí también puedo hablar del efecto del altruismo en la salud física o también del efecto de la religiosidad o de la espiritualización en la salud física también. Porque todos son beneficios. Ya se dieron cuenta, hay estudios que lo comprueban. Es muy bueno para nosotros. Yo creo que en el momento que lo descubran los seguros de salud, ya verás que van a estar patrocinando todas las iglesias y todos los estudios, y, en fin, porque es algo muy importante. Entonces, esto lo saqué de la Asociación Española del Corazón, Fundación del Corazón, y nos dice el artículo donde lo he encontrado, se llama así: el amor beneficia seriamente la salud. Y a lo largo del artículo nos hablan de estos beneficios. Dice: mejora la presión arterial, ayuda a reducir los niveles de ansiedad y depresión, mejoran la respuesta ante tratamientos a enfermedades como el cáncer, la diabetes, la cardiopatía. Entonces, vemos que es algo que influye directamente en nuestra salud. En la salud, aquí es una página que habla del corazón, entonces influye directamente en la salud del corazón, reduciendo los riesgos de padecer enfermedades, tanto cardiovasculares como otras también, y contribuye para alargar nuestra esperanza de vida. Entonces es algo fenomenal. ¿Por qué no lo empleamos, no? Ahora, yo soy los compañeros de estudio saben que soy muy pesada con la escala espírita. Pero es que yo en todos los estudios la veo, pero además es que para nosotros pensar en eso, como se ha comentado al principio, para poder entender esto del amor, tenemos que pensar en la evolución del espíritu. Y entonces venimos a la escala espírita. No vamos a mirar todos, esto ya lo podéis mirar, en el libro de los espíritus, de la pregunta 100 a 113, ahí está súper bien explicado. Aquí he puesto esto así como más gráfico para que nosotros podamos mirar sobre todo la parte de los espíritus puros. ¿Por qué? Porque queremos ver a Jesús como ejemplo y sabemos que Jesús es el espíritu más perfecto que ha estado aquí en la tierra. Entonces,
Aquí en los espíritus puros, bueno, esto de la escala espírita es algo que Kardec dice que es uno de los principios fundamentales más importantes de la doctrina espírita. ¿Vale? Lo dice en uno de sus libros, por lo tanto, si lo ha dicho Kardec es porque lo es. Y entonces él, aquí nos vamos a fijar en la parte más arriba, a lo que estamos destinados. ¿Y qué nos dice Kardec de los espíritus puros? Nos dice que tiene una superioridad intelectiva y moral absoluta. Si miramos aquí en las otras categorías, vemos que hay casos que ellos todavía no han desarrollado, como decíamos antes, esto de las alas de la moral, del amor y de la sabiduría, pues hay algunos que todavía no la han desarrollado uniforme. Hay una que pues a lo mejor he desarrollado mucho la inteligencia y la bondad estoy coja un poco. Entonces vemos que hasta llegar a espíritus puros, todavía estamos ahí trabajando todo esto y no lo hacemos de manera equitativa. A veces desarrollamos una ala más que la otra y con una más grande que la otra no podemos alzar vuelo. Entonces, sabemos que aquí en la tierra, como he comentado antes, el espíritu que tenemos como espíritu puro es Jesús, fue Jesús el que tenemos noticia. Y los espíritus puros ya no tienen, como ya han desarrollado las dos alas bien, ya no tienen necesidad de reencarnar. Cuando reencarnan, como fue su caso, vienen para traer justamente esta misión de acercarnos el amor, de enseñarnos qué es el amor, que fue el papel que ha hecho con nosotros, ¿no? Pero entonces, volviendo a las características del espíritu puro, Kardec nos informa aún que estos espíritus son felices, pero que la felicidad no es como nosotros podemos imaginar de que estarán ahí en una ociosidad monótona y en plena contemplación para siempre. No es esto, todo lo contrario. Cuanto más crecemos, más queremos trabajar, más responsabilidad vamos adquiriendo, más deseo en el bien. Y esto es así siempre. Entonces, hemos visto que el espíritu ha sido creado simple e ignorante, que necesitamos muchas reencarnaciones para desarrollar nuestras aptitudes, nuestras potencialidades, hasta llegar a espíritu puro. También hemos hablado que el destino nuestro es ser felices, ¿no? Como decía que Kardec lo comenta, entonces llegaremos a esta felicidad. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora, en este punto en el que estamos? ¿Qué hacer? Porque la verdad es que no hemos convivido con muchos espíritus puros y normalmente nosotros para aprender algo solemos seguir a un ejemplo, ¿no? Cuando el niño nace, para aprender a hablar, sigue a sus pasos, sigue a sus padres, es por repetición. El niño cuando va al colegio está siguiendo a su maestro. Si nosotros entramos en la universidad, lo mismo. Entonces, normalmente el aprendizaje es porque seguimos a un ejemplo. Aunque me digáis, pero yo soy autodidacta. Sí, pero estás leyendo libros de otras personas. Entonces, normalmente el aprendizaje se da así, por copia, por repetición, de observar a alguien que tenemos como ejemplo. Entonces, pues no hemos convivido con muchos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos al ejemplo de Jesús, que llevamos años intentando entenderlo y conocerlo y todavía seguramente llevaremos la vida entera buscando este camino, porque la verdad es que las enseñanzas que nos ha dejado es un bagaje para siempre, es eterno, ¿no? Todo lo que tenemos que ir aprendiendo de él. Entonces, en la pregunta 625, no sé si os acordáis, pero
Kardec hace una pregunta y dice, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Y la respuesta es muy directa. Dice, contemplad a Jesús. Y luego completa y dice que Jesús es para nosotros la perfección moral a que podemos aspirar en la humanidad de la tierra. En la tierra. Dios nos lo ofrece como modelo más perfecto y la doctrina que enseña es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado por el Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido en la tierra. Aquí pongo este versículo que dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. ¿Qué os parece entonces si empezamos a trabajar nuestra iluminación interior con bases en el Evangelio de Jesús? Esta es una frase también de Manuel que dice, estudiar y prestar un servicio útil son vías inevitables en la obra de la elevación. En el ítem 8 del capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, el Espíritu Lázaro nos dice que el amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia. Y dice que los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Entonces, esto también es muy importante que pensemos en ello, porque el instinto lo hemos vivido durante mucho tiempo. Y además aquí más adelante en este mismo ítem dice que cuanto más atención damos a los instintos, más cercanos estamos del principio y no del final, que es la meta. Entonces tenemos que poco a poco transformar, como dice aquí, transformar estos instintos en sentimientos. Tenemos que aprender a reconocer en nosotros qué tipo de emoción generamos en cada circunstancia y lograr responder con sentimiento, no con la emoción del momento. Es aquello de actuar y no reaccionar. Y este es un trabajo que empieza por conocernos a nosotros mismos. Entonces tenemos que el amor es una esencia divina y que todos, sin excepción, todos poseemos esta semilla, esa semillita dentro de nosotros. Algunos ya la tenemos empezando a germinar, otras están ya se ve un poco más, otras ya incluso la flor. Y hay aquellos que además ya pueden alimentar con los frutos que han podido producir. Pero todos hemos empezado, como hemos dicho antes, hemos empezado de un mismo punto común. Unos conseguimos antes y otros tardaremos un poco más, pero todos llegaremos. Para caminar en este desarrollo del amor, necesitamos conocer y dominar estas emociones. Tenemos que educar nuestros sentimientos. Y es un proceso que no lo vamos a conseguir de hoy a mañana. Pero los pasos que demos hoy es lo que nos servirá, es lo que llevaremos para el día de mañana. Y es esto lo que nos acercará cada vez más al Padre. Hay una frase de Johanna también que viene a decir que el amor es un tesoro de Johanna de Ángeles. El amor es un tesoro que cuanto más divides, más se multiplica. O sea, cuanto más das, más lo verás, porque se multiplica. En la pregunta 886 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta por el verdadero sentido de la palabra caridad entendida por Jesús. ¿Y sabéis cuál es la respuesta de los espíritus superiores? Dicen, benevolencia para con todos. Perdón, indulgencia con las perfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Esto también es una gran lección. La benevolencia en realidad está a manos de todos. También en el Libro de los Espíritus, en la parte de las leyes morales, nos dicen que
todos tenemos todos los días oportunidad de poder hacer algo por alguien. No importa que sea una ayuda material o incluso lo de escuchar a un amigo, lo de ver que tiene esta necesidad y poder y querer estar juntos, de tener empatía. Entonces todos dentro, y además en esta pregunta lo que dice es que cada uno es según lo que pueda ofrecer, pero que todos tenemos la oportunidad de ayudar. Y lo que pasa es que a veces no la vemos, no la reconocemos, porque tenemos todavía muy enraizado el egoísmo. Hay unos psicólogos, voy a leer su nombre, que se llaman Viv Latané y John Darley, que ellos hablan del altruismo y dicen que cuando nos encontramos con una situación, ellos dicen situación de emergencia, alguna necesidad, no es algo que es una sola acción, sino que son varias acciones dentro de una sola. Y ellos ponen cinco pasos. El primer paso, darse cuenta de lo que está ocurriendo en aquel momento. El segundo, advertir que realmente es una necesidad. El tercero, asumir la responsabilidad de actuar. El cuarto, conocer la forma correcta de ayudar. Y la última, poner en práctica la decisión. Lo que pasa es que a veces todos estos pasos lo tenemos que hacer en cuestión de segundos. Pero seguro que todos los días nos encontramos con situaciones así. Aunque sea, no lo sé, sujetar la puerta para la vecina que viene con el coche de la compra, con el carrito de la compra o con el carrito del bebé. Cosas así que a veces no pensamos, ni siquiera nos damos cuenta de la oportunidad de ayudar. Y puede ser algo tan simple como esto. Y esto, si vamos trabajando diariamente, lograremos hacerlo cada vez más grande. En el capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús está como que se despidiendo de sus discípulos y en esta despedida Él os deja un nuevo mandamiento que es el siguiente: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces nos ha dejado un nuevo mandamiento que es amarnos unos a los otros, como Él nos ha amado. Recalco esto para que nosotros pensemos y actuemos ya, no esperemos más. También a continuación, Él nos dice: conoceréis a mis discípulos por mucho se amaren. O sea, los vamos a conocer por el amor que tienen los unos con los otros. Somos sus discípulos. ¿Qué tenemos que hacer para ser discípulos de Jesús? Estas son reflexiones que deberíamos hacer cada día. Y luego Pedro le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás más tarde. Entonces nos da además una esperanza de que podemos hacer también como Él. Que además en otro pasaje lo dice, que podremos hacer lo que Él hace, ¿no? Vale, ahora tenemos la pregunta del millón. ¿Cómo lograr desarrollar el amor? Esto es lo que todos buscamos, ¿no? Pero es algo que yo tampoco sé la receta. Yo lo único que hago es intentar a través del estudio inspirarme y pasaros también esta inspiración para la práctica del bien, que es por donde vamos conquistando poco a poco el amor y poner en práctica el amor realmente. Otra preguntita del Libro de los Espíritus, en la 888, los espíritus nos dicen que nosotros, según nuestro talento y tanto cuando estamos encarnados como cuando estamos en el mundo espiritual, según este grado de talento, de desarrollo que tengamos, siempre vamos a tener a alguien superior a nosotros, que es aquel que nos guía y que nos ayuda a perfeccionarnos, y un inferior,
al que nosotros tenemos que hacer lo mismo que nuestro guía está haciendo con nosotros. O sea, que nosotros también tenemos que auxiliar a al menos una persona a que puedan cumplir estos deberes que nosotros también estamos siendo ayudados. León Denis Expandes explica mucho mejor este tema también en el libro El problema del ser, del destino y del dolor. Y dice que poco a poco el alma se va elevando y que esto es algo progresivo, y también esto lo dice Kardec, que nunca vamos para atrás, siempre vamos a más, y que según vamos subiendo, pues nosotros vamos acumulando tanto el saber como las virtudes. Y además nos sentimos cada vez más conscientes de lo que tenemos alrededor y queremos cada vez más ayudar al semejante, queremos cada vez más vivenciar este intercambio de experiencias y poder ayudar siempre. Entonces, en la necesidad de elevarnos nosotros mismos, también vamos atrayendo hacia nosotros personas o que quieren elevarse junto a nosotros o que nosotros tenemos que ayudar a elevarse. Y siempre vamos en las sendas del progreso. Entonces, para lograrlo, lo que tenemos que hacer es un trabajo constante donde vamos adquiriendo y vamos desarrollando estos atributos que tiene el espíritu. Aquí es que no podemos decir por dónde empezar, no podemos decir cuál es lo más importante, porque la verdad es que uno lleva a la otra. Es imposible decir, pues mira, yo te aconsejo empezar por aquí. No, es que es un ciclo y es algo que tenemos que trabajar. Entonces, el conocimiento de sí mismo, yo aquí pongo las referencias de donde podemos, en la codificación, donde podemos estudiar un poco más a fondo acerca de estos atributos del espíritu. Entonces tenemos que el conocimiento del espíritu es el conocimiento de sí mismo, perdón, es importante porque nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras imperfecciones, pero no solo lo bueno, lo malo, tenemos que conocer también lo bueno, porque lo malo lo que tenemos que hacer es intentar corregir de alguna manera y lo bueno pues aplicarlo en nuestro día a día. Entonces los talentos, ¿no? Un talento lo vamos a poner en práctica y una dificultad pues vamos a buscar una manera de transformarla en el bien. Entonces es importante conocernos a nosotros mismos para ver las dificultades que tenemos, las sombras, ¿no? Hablamos tanto ahora en el estudio de la serie psicológica de las sombras, pues tenemos que conocer nuestra sombra para iluminarla. Es importante saber estos defectos que tenemos que cambiar, las cualidades, como he dicho, que tenemos. Nosotros nos hemos equivocado mucho ya en muchas encarnaciones y muchos de los problemas que tenemos hoy son restos de estas encarnaciones pasadas por haber empleado mal nuestro libre albedrío. El libre albedrío es algo que viene muy cerca viene acompañado del desarrollo de la inteligencia y aumenta la responsabilidad del espíritu. Entonces el libre albedrío está en esto, en hacer las elecciones según nuestra vivencia. Luego tenemos la educación del intelecto, la educación de los sentimientos, que ya hemos hablado un poquito, la educación de la voluntad. Y todo esto, el objetivo final es la vivencia del amor, que es justamente lo que hoy queríamos hablar, ¿no? Entonces el espíritu evoluciona constantemente y aspira a aquello que dijo Jesús, que me encanta, ¿no? De hacer brillar nuestra luz. Nosotros siempre tenemos que buscar hacer brillar nuestra luz, estemos donde estemos. Y esto lo vamos a hacer mediante el conocimiento, el estudio constante, no solo de nosotros mismos, pero también de conocimiento intelectual y el desarrollo del amor, que era lo que hemos empezado cuando Emmanuel nos dice que son las dos alas, justamente el conocimiento y el amor y el sentimiento. Y todo esto nos va a impulsionar siempre
a construir el bien común. Y hay algo muy importante en lo que tenemos que pensar. Somos nosotros los que construimos nuestro destino. Antes estábamos hablando de los ejemplos que tenemos, pero para seguir este ejemplo tiene que ser una decisión mía. Por más que yo tenga un ejemplo cercano, por más que yo tenga a Jesús como ejemplo, si no decido seguir a Jesús, no sirve de nada. Nadie me puede imponer nada. Es algo mío, es una superación mía, es una conquista mía. Entonces es algo que tenemos que hacer en el Evangelio. Si os fijáis, todas aquellas transformaciones, todas aquellas curas de Jesús se dan cuando la persona hace un movimiento, tiene que hacer este movimiento. ¿No? Tenemos varios ejemplos, la mujer que le toca la ropa, bueno, en fin, siempre hay un movimiento de buscar a Jesús, de levantarse, de mirar a Jesús. Entonces, hagamos esto también, siempre, diariamente, tenemos que hacerlo. Tenemos muchos ejemplos, además de Jesús, tenemos muchos ejemplos claro, él es el más importante, pero también están aquellos que van más adelantados que nosotros y que han venido también a traer este ejemplo de la vivencia del amor. Y son personas que conquistaron ya varias virtudes. Y estoy hablando de esto para otra vez volvemos a aquello de que hemos sido todos creados simples e ignorantes. Entonces no es no es algo que Dios ha querido que fuéramos diferentes. No. Él nos deja hacer uso de nuestro libre albedrío y que podamos ir conquistando todo esto en nuestro tiempo. Esta frase me ha gustado mucho también, es de Pedro, está en su segunda epístola, el capítulo 5, capítulo 1, versículo de 5 a 7, y dice: poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a la paciencia activa la piedad, a la piedad el amor fraterno y al amor fraterno la caridad. El amor es una lección de vida para todos. Es algo que, como hemos comentado, es algo que llegaremos en algún momento y cada uno a su tiempo, pero es una lección de vida. Y nos dice la mentora Jana de Angelis, la máxima lección de vida es el amor. Sin él, los objetivos a alcanzar pierden la finalidad, dejando a la persona a merced de sus pasiones inferiores. Entonces, escuchemos esta invitación de Jesús, de que hagamos a los demás aquello que nos gustaría que se nos hiciera. Pongamos en práctica todo esto que Jesús nos ha enseñado, estas invitaciones que nos hace de seguirlo, de amar. Porque es así como nosotros seremos felices, es así como vamos conquistando estas virtudes que tanto necesitamos para progresar como espíritu. Y es así porque hablamos de la felicidad de los espíritus puros. De momento no podemos aspirar a ello, pero aquí en nuestro día a día, amándonos unos a los otros, podemos vivenciar un poco este amor. Es la experiencia que ahora no podemos vivir. Y esto es tan bueno, es tan bonito cuando tú haces algo por alguien y ves la gratitud y ves, pero incluso si no hay gratitud, ¿no? Solo de poder hacer algo por alguien te sientes tan bien y es una felicidad tan bonita de vivir. Entonces hagamos esto ahora porque es lo que podemos aspirar ahora. El amor el amor puro es el reflejo del Creador en las criaturas. Dios nos ama a todos por igual, no quiere a uno más que al otro. Como hemos dicho y volvemos a repetir, nos ha creado a todos simples e ignorantes. Todo lo que tenemos, cada uno en sus proporciones,
pues fue conquista propia. Y nosotros lo que tenemos que esforzarnos es justamente para recoger este camino y llegar hasta Él, intentar acercarnos cada vez más del Padre. Y como ha dicho Jesús, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces miremos a Jesús, miremos e intentemos copiarlo en nuestro día a día. Dice Joana de Ángeles en el libro Vida Feliz: convierte tu amor en la más valiosa conquista de tu vida, compartiéndolo con todos los individuos. Esto es importante también. Es importante pensar que el primer paso quizás que tengamos que hacer es lo de conocernos a nosotros mismos para aprender a querernos a nosotros mismos, porque cuando nos iluminamos podemos iluminar a los demás. Entonces, si nosotros nos amamos y no estamos buscando, como al principio decíamos, no estamos buscando este amor fuera, sino que ya lo tenemos dentro, no tenemos necesidad de esperar del otro, de depositar en el otro todas nuestras esperanzas, depositar en el otro el destino de nuestra felicidad. Cuando logramos alejarnos de esto y generar el amor dentro de nosotros mismos para luego poder esparcir a los demás, esto es lo que tenemos que intentar llegar a ello. También hay otro aspecto muy importante del amor que tenemos que trabajar, que es el perdón. El perdón es muy importante y el perdón empieza también por nosotros, por perdonarnos a nosotros mismos, por no cobrarnos tanto, que no estoy diciendo que crucemos los brazos, no es esto, pero que a veces nos cobramos demasiado, queremos ser demasiado perfeccionistas y esto también es un poco de orgullo. Tenemos que trabajar, pero no nos cobremos tanto. Perdonemos a nosotros mismos porque estamos en la etapa evolutiva, en el camino de la evolución. No estamos todavía en la perfección. Estamos de camino, pero todavía no. León Denis, perdón. Perdón, sigo con Joana de Ángeles, que dice en este mismo libro de Vida Feliz, nos dice: hay monedas de amor, me pareció súper bonita esta frase, dice: hay monedas de amor que valen más que los tesoros bancarios, cuando direccionados en el momento propio y con bondad. Me ha parecido una frase preciosa y con mucha profundidad para reflexionar. La voy a repetir. Dice: hay monedas de amor que valen más que los tesoros bancarios, cuando direccionados en el momento propio y con bondad. Ahora sí, hablamos de León Denis, que nos dice que hemos sido creados por el amor y creados para amar. También está en el libro El problema del ser y el destino. Y dice: Dios quiere que seamos felices. Y Dios quiere que seamos felices en abundancia. Esta semana una persona me ha dicho algo tan bonito sobre esto. Y yo la voy a usar porque decía: Dios quiere que los árboles estén llenos de hojas. Dios quiere que llueva. Dios quiere que el mar esté lleno de gotas de agua. Dios quiere que la playa esté llena de arena. Dios quiere que tú seas feliz, pero que seas feliz en abundancia. Entonces busquemos esta felicidad y, como hemos dicho antes, la felicidad de la práctica del bien, del amor, de amar. Elijamos entonces nuestro camino. Tengamos en mente la meta que queramos, perdón, para hacer brillar nuestra luz interior, para poder también iluminar a quien tenemos alrededor nuestro, porque, como dijo Jesús también, somos nosotros la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ahora os voy a hacer un juego. Viendo a mi hijo jugar con esta semana, empecé a analizar cómo es el amor, ¿no? Porque decimos, el amor es algo que tenemos que empezar de algún punto. Y cuanto más amamos, más
vamos a tener amor. Entonces, le vi jugar con esto y digo, anda, pero si esto lo aplicamos al tema del amor, nos va perfecto, porque es algo que tú primero tienes que dar un primer impulso y sigue girando. El amor es así. Si tú le das un primer impulso, seguirá girando y seguirá generando más amor. Y cuanto más fuerza pongas, más amor tendrás. Entonces, es un ejemplo tonto, pero que creo que hay también mucho que reflexionar en ello. Bueno, pues la invitación que Jesús nos hizo, no soy yo quien la invita, es la práctica del amor, la práctica del bien. Es de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y para terminar, dice, amar se aprende amando. Entonces, intentemos amar para generar más amor todavía. Muchas gracias.